Uno de los productos que mayor rotación tuvo o mayor volumen de venta fue el vino. Ya lo hemos hablado con gente del Instituto Nacional de Vitivinicultura y también de Bodegas de Argentina, que el vino no sintió tanto el impacto en esta retracción del consumo a nivel nacional, sobre todo el vino de mesa. Se consumió más vino durante este tiempo. Pero también las exportaciones de vino han mostrado signos positivos, son números que permiten pensar en un horizonte más alentador. Mario Lázaro, director de ProMendoza, y está en contacto con nosotros. Mario, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. Hay una pyme mendocina incluso que mueve un gran volumen, o por lo menos movió en estos últimos días, hacia el exterior, ¿no? Hay una pyme que dio una noticia interesante porque concretó un negocio durante la pandemia, particularmente con Australia, y como nota de color, digamos que el comprador es un empresario alemán. Justamente en ProMendoza recibimos a fines del año pasado la solicitud de la Embajada de Alemania porque había un empresario alemán interesado en comprar vinos. Entonces se organizó una ronda de negocios en el mes de febrero, se hizo una convocatoria, se seleccionaron según el perfil de lo que pedía este empresario a 13 bodegas. Las 13 bodegas tuvieron reuniones en la cual hicieron degustar los vinos, dieron sus precios, etc. Y este empresario alemán terminó haciendo una lista corta de 6 bodegas y finalmente comprando a una de ellas, a Philus Wines. Y la particularidad es que estos vinos tienen como destino Australia. De hecho, ya están en el barco, están en el camino hacia Australia en el océano. Y bueno, eligieron 3 vinos, uno de ellos de reserva, otro de un vino premium y finalmente un vino de uso que van a utilizar como regalos en un club del vino y que justamente hace mención a la boca, apela a la identidad de Argentina con un paisaje de la boca y un vino dulce. Entonces, bueno, un negocio cerrado durante la época de la pandemia y también otro caso de un emprendimiento familiar del Valle de Uco, vinos de altura, de micro terroir, algo muy, muy interesante que nosotros en el mes de febrero estuvimos en la Vinexpo de New York y ahí esta firma hizo contacto, cerró con un negocio con una empresa del estado de la Florida y recientemente, hace 2 semanas, embarcó 7 pallets más, pero para otra empresa de California que había conocido ahí en la Vinexpo. O sea, el consumo de vino durante la pandemia y las medidas de cuarentena no solo ha crecido aquí, sino que también en el resto del mundo, porque se siguen cerrando este tipo de negocios. Exactamente, sí. Esto ha pasado, el hecho de que las personas estén en la casa y, bueno, como que modifican parte del negocio, no solo aquí, sino en el resto del mundo. Particularmente se ha visto afectada la industria del restaurante. Claro. La gente, digamos, el consumidor va, compra en las tiendas o en las tiendas de licores, en los supermercados y lo consume en la casa. Y el hecho del teletrabajo obviamente promueve. Esto, lo que nos pasa a nosotros, pasa en todo el mundo, pero en realidad también hay que decir que esto no es un hecho actual o solamente de la coyuntura, sino que en las exportaciones hay que tener presente que tiene una inercia o un tiempo de ejecución largo. Digamos, si uno puede concretar en una aventura o en un proyecto exportador dentro del año, diríamos que es bastante exitoso. Es decir, en el comercio exterior, en las exportaciones, los resultados se ven al año, a los 2 años o a los 3 años. Entonces nosotros ahora lo que estamos viendo o lo que se está reflejando en las cifras es la mejora del tipo de cambio que hubo en abril, fines de abril, mayo del 2018, porque veníamos con mucho tiempo de tipo de cambio retrasado. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido?
que con aquella adecuación de tipo de cambio que luego se ha ido manteniendo y que hoy todavía tenemos un buen dólar exportación, por así decirlo, a pesar de la retención, nos ha permitido vender nuevamente en segmentos que habíamos ingresado antes del 2010-2011, que es el vino que se llama entry level o vino de entrada. Es el vino de $2 la botella FOB, $2.50, $2.20. Ese segmento lo habíamos perdido por un tipo de cambio muy bajo, entonces no daban los costos, y hoy están ya viéndose en las cifras este tema. Y también, obviamente, el impacto del vino a granel, que pensá que en el 2018 nosotros exportamos 25 millones de litros y el año pasado exportamos 155 millones de litros y este año ya llevamos 140. Entonces, digamos, cifras que nos parecía como un número mágico alcanzar hace años, hoy están siendo realidad en base a que a un plan que se diseñó, una estrategia, se conformó la Cámara Exportadora de Vino a Granel, que está haciendo un trabajo muy interesante, sí. Forma parte de la COVIAR. Hay como diría que este año quizá el efecto adverso de la pandemia hace que los actores de la vitinicultura estén trabajando más coordinados, de un modo más ensamblado. Sí, y ahora se nota. Sí. Sí. Mario, sobre ese punto le quería consultar. Nosotros estábamos acostumbrados, hasta hace un tiempo atrás, antes de todo este fenómeno, que a la hora de ir a cerrar negocios en materia de exportaciones desde la provincia de Mendoza, iban grandes comitivas, funcionarios, empresarios, mucha gente, prácticamente ocupaban todo un avión para ir a visitar diferentes países, diferentes empresarios del extranjero para cerrar este tipo de negocios. Y durante este tiempo ha quedado demostrado que se puede hacer de modo virtual. No es necesario hacer todo ese despliegue, todo ese gasto, sino que a través de Internet podemos cerrarlos igual. Bueno, en ese punto sí se pueden continuar y podemos buscar mecanismos para reemplazar lo que se hace presencialmente. Digamos, nosotros en ProMendoza estamos con dos actividades con Brasil y con Estados Unidos, en el cual hemos enviado las muestras, entonces se hacen rondas de negocios donde el comprador tiene del otro lado de la pantalla la muestra real. Pero en el comercio, como en todo, en el comercio internacional como en todo, la relación personal es vital y es clave. Es decir, de hecho, estamos buscando paliativos para este problema que nos ha generado la pandemia, pero universalmente, en todo el planeta, los empresarios buscan encontrar a aquellos que son confiables. En general, digamos, existe un dicho que cuando ves a una persona más de 2 veces, bueno, no es casualidad. Entonces, la generación de confianza entre los comerciales a nivel internacional se da muchas veces, ya sea porque se encuentran, cuando lo viste 2 veces, dijiste, bueno, esta persona tiene interés, gasta, viaja, voy a ver quién es, se produce la relación. Y también es mantener, porque los negocios al final terminan generando los lazos de amistad que después derivan en las redes de vinculaciones, qué sé yo. Claro. El caso claro es el de los chinos, que toda esta generación de negocios que estamos teniendo con China, especialmente con el vino a granel, se debe a que el año pasado, en el mes de septiembre, vinieron importadores chinos que conocieron Mendoza, conocieron las empresas, vieron que existíamos de verdad, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, y ahora estamos abriendo ese mercado de un modo importante. Tal cual, así es. Mario, le agradecemos este contacto, muy amable como siempre. Mario, un gusto. Chao, hasta luego, buen día. Que tenga buen día.